Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, mis amigos, mis amigas. Soy Carmen y este canal es Mensaje de tu Ser Interno. Déjame decirte que dentro de tantas cosas que estuve viendo acá, vi muchísimos comentarios, de verdad, en ese en vivo que hicimos ayer. Y de verdad que mira, estoy bastante satisfecha con muchísimas cosas, con muchísimos comentarios que tengo allí en el canal. Sobre todo, lo que más me importa, lo que más me gusta de todo esto, es el hecho de que eh, alguien o varias personas han dicho que se empiezan a empoderar con todas estas palabras que tenemos acá, con estos mensajes de nuestro ser interno, que la gente comienza a despertar un poco y a comenzarse a valorar y a comenzarse quizás a poner auto quererse, auto eh, valorarse, si se quiere, sí. Ahora no dejamos a un lado nuestros valores y nuestras prioridades para los demás, sino que lo primero que hacemos es nuestras primeras prioridades, antes que nada. Entonces estoy de verdad muy agradecida, pero muy agradecida con todos esos comentarios y esa es la idea. Justamente esa es la idea de este canal. Más que otra cosa, el estar con ustedes, el apoyar, el hablarnos unos con otros. Estos en vivo sirven también para hacer comentarios, para que tú, si tienes algún problema y el otro también ya lo tuvo, ese otro pueda ayudarte y darte un consejo y entre toditos. Es como una reunión familiar. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ahorita en un segundo ya vengo acá con tu nueva lectura. Era como para darte una introducción y darte las gracias, porque de verdad yo soy bien agradecida. Nos estamos viendo. Ya vengo. Ok, aquí estoy entonces. Ya estoy preparada para darte el pequeño mensaje de nuestro ser interno que viene para el día de hoy. Y fíjate tú que el mensaje que acabo de sacar es el siguiente. Tu indiferencia le duele mucho y no sabe cómo hacerte reaccionar. Mira, honestamente no es por nada, pero una de las armas más poderosas que existen para cualquier situación es la indiferencia. Una indiferencia que de repente poco a poco se va haciendo más o menos intensa dependiendo la reacción de la otra persona. Esta otra persona probablemente tuvo, quizás, yo diría, voy a poner aquí la carta para poderla tener siempre a la vista. Quizás esta persona a lo mejor cometió algún delito, algo, pisó en falso en la relación contigo y definitivamente pues tuvo que irse de la relación. Probablemente una infidelidad, eso sería lo más grave, ¿verdad? Que sí, una falta de respeto, una falta de consideración, una toxicidad, cualquier cantidad de cosas que pudieron haber pasado en la relación y definitivamente esta persona se tuvo que ir. Pero mira, yo lo que quiero decir con esto es que tú no es que o no es que le vamos a aplicar esa indiferencia a la persona para que vuelva. En absoluto. Porque si es una persona que es muy tóxica, imagínate tú entonces tener que esperar a que vuelva. Yo no sé si tú estás en las condiciones o sabes la magnitud que tiene eso. Una relación que se hace un poco tensa, un poco dura, un poco controladora, en donde lo que haces es que te desgastas verdaderamente, sales desgastada o desgastado de esta relación y lo que hace es que más bien pierde fuerza, no te deja elevarte, no te deja evolucionar como debe ser. Una relación tiene que ser para que los dos vayan hacia adelante, hacia el futuro, pero un futuro elevándose realmente, no un futuro para caer luego en un hueco. Esa indiferencia es justamente para elevar tú tus propias dignidades y valores. Acuérdate de eso. Esta indiferencia, vuelvo y repito, no es, ay, me voy a hacer la indiferente para que vuelva. En algunos casos, vamos a decir así, sí podría valer la pena, porque realmente quieres que esta persona vuelva.
pongámosle que así fuera, haces esa indiferencia, dejas que de verdad deje fluir bastante esa indiferencia y esta persona dentro de todo va a comenzar a entender quizás que ahora eres una pieza difícil de adquirir, que ahora te convertiste en alguien muy costoso y que de verdad ahora no hay por qué perder y de verdad puede ser que a lo mejor nunca más te pueda conseguir con esta indiferencia. A lo mejor te haces una indiferencia tan pero tan dura y tan fuerte que esta persona jamás va a poder volverte a alcanzar. Eso estaría muy bien en el caso, digamos, de lo que te vuelvo a decir, en una relación en la que definitivamente tú tienes que entender que aquí no puede haber más nada. Porque sí que te digo que hay relaciones en las que sí se le da la indiferencia a la persona para que reaccione y luego entonces tú pones tus puntos y pones digamos, tus condiciones. Eso es correcto. Pero también se aplica esa indiferencia a aquellas personas que realmente se portaron tan mal que de verdad no vale la pena volver. Y necesitas aplicar definitivamente esa gran indiferencia para que esa persona no se atreva otra vez a volver a donde tú estás. No sé si me hice entender. Sabes que hay personas que, a juro, prácticamente quieren volver a como de lugar, quieren entrar. Y entonces si tú le abres el campo y le vas dando cancha, y le vas hablando y le vas contestando y esto y aquello, aunque te hagas la que no o el que no, esa persona termina por entrar. De alguna manera se busca la manera, se ingenia la manera para volver otra vez a entrar. Entonces, cuando tú vienes a ver, se te salió de las manos y otra vez está la persona adentro y tú no te diste cuenta cuándo entró otra vez esa persona, cuándo volvió otra vez a ocupar ese lugar. No te diste cuenta. Entró por la ventana, entró por la chimenea, entró por debajo de la puerta, dejaste la puerta media abierta y entró y realmente comienza otra vez el calvario, otra vez el problema, porque no te garantiza que esa persona vuelva ya diferente. Entonces hay que saber aplicar esa gran indiferencia. Esa gran indiferencia es cero total. No hay más nada. Es como que si te moriste para esa persona, desaparécete completamente. No hay más nada para esa persona. Se acabó, cero. Cierra las redes, si puedes cambiar el teléfono también, pues cámbialo. Pero no dejes que esa persona vuelva a perturbar tu vida así nada más. Ahora, sí que te digo, ¿cómo te puedo explicar? Ahora, tu indiferencia, si le duele mucho y no sabe cómo hacerte reaccionar, probablemente a lo mejor también podemos estar hablando en otro caso. Puede ser el caso de que realmente la persona sí está arrepentida de lo que hizo y sí necesita volver y tú en el fondo también quisieras darle una oportunidad. Ahí estamos hablando entonces del otro caso. Son dos ramificaciones, el plan A y el plan B. Ahora vamos con el plan B. Quizás a lo mejor tú en todas estas quieres darle como una lección para que aprenda una lección. Eso es lo que diríamos, le estás poniendo como tu pequeña venganza o tu pequeña revancha, que yo no lo diría así, pero en el fondo la indiferencia sería así como ese escudo protector, esa arma que tú tienes para defenderte de esa persona que venga a volverte a fregar la vida, que te venga otra vez a joder, si se quiere. Entonces tú lo que haces es que con esa indiferencia tú lo que estás es poniendo esa energía o esa película transparente entre tú y esa persona para que no venga a molestar. Pero en este caso, tú en el fondo sí como que quieres que muy en el fondo de tu corazón, tú quieres que esta persona vuelva, pero tú quieres hacer que esta persona pague un poco de lo que hizo y que realmente cumpla con una tarea o que se le dé una lección.
La mejor lección es esta, darle entonces un poco de esa indiferencia, que realmente sienta lo mismo que tú sentiste cuando esa persona te dejó, cuando esa persona se fue, cuando esa persona con su propia indiferencia, si se quiere, te hizo lo que te hizo la vida a cuadritos. Entonces ahora tú le aplicas exactamente la misma dosis y quizás un poquito más fuerte y ahí va a aprender la lección. Y ahí tú vas a aprender también, o mejor dicho, tú vas a saber dos cosas. Quizás, si esa persona con esa indiferencia igual lucha por ti y busca la manera de hacerte reaccionar, como sale aquí en esta afirmación de nuestro ser interno, tu indiferencia le duele mucho y no sabe cómo hacerte reaccionar. Si esa persona lucha contra esa indiferencia tuya y busca la manera de luchar por esa relación, yo estaría diciendo que a lo mejor hasta vale la pena. Vale la pena quizás bajarle un poquito, pero que esa persona siempre sepa que tú no eres fácil, que tú vales mucho ahora. O también eso puede ser una cosa que tú sepas. O la otra, que si esta persona se rinde fácilmente, ya no sigue insistiendo, se va porque te ve muy difícil y ya no le interesa luchar tanto ni desgastarse, porque no le interesa realmente la relación, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué te está diciendo eso? Sencillamente que no le interesas. Que quería era como venir a fastidiar otra vez o a JODER, más nada. Y ya después quería como volver a ser la misma. Ahí te das cuenta y realmente, como quien dice, te ahorraste esa. ¿De acuerdo? Entonces, hay que, mira, en el amor, sobre todo en el amor, yo no sé en otras ramas, no estamos hablando de otras. En el amor, uno también tiene que tener sus estrategias, hacer las cosas bien hechas. ¿Por qué? Para salvarte las espaldas, para que te salves, palabra cierta, te salves tus espaldas. Entonces, si es una relación muy tóxica, la indiferencia sería el arma más poderosa. Fuera de aquí, no hay más nada, yo no quiero nada. Así, por dentro estés así como un poquito medio temblandito. Pero sácalo de una vez con esa indiferencia, es la mejor arma que tienes. Si por el contrario esta persona no fue ese el caso y crees que puede haber una segunda oportunidad porque tu corazón y tu ser interno te lo indica y te dice que sí puede haber una oportunidad, lo que pasa es que necesitas ponerle un poquito de coto a esto, un poquito de lección a esta persona, entonces hazle ese tratamiento si se quiere. Aplícale la dosis de la indiferencia por un rato hasta que tú veas que de verdad la persona sí está interesadísima. Y te digo, la próxima vez lo va a pensar bien antes de hacer una marramosia, porque sabe que le costó bien caro. No se lo hagas tan fácil, ahora que le cueste. El que quiere celeste, pero que le supercueste. ¿Entiendes? Entonces, hazte ese propósito, hazte ese gran favor. Ponte a valer como debe ser, esa dignidad bien para arriba y que cueste bastante, que sea bastante costosa, que tenga que pedir prestado para poder pagar esa dignidad tuya y esos valores que tú estás poniendo. ¿Entiendes? Así mismo es. Así que ahí yo te estoy dejando entonces con esa pequeña reflexión, si se quiere. Tu indiferencia le duele mucho y no sabe cómo hacerte reaccionar. Así mismo es, si de verdad esta persona está interesada, va a levantar rocas, piedras, va a tumbar paredes, va a mover montañas a la hora de que quiera volver otra vez como tú estás. Y tú con tu indiferencia, hasta que tú sientas, hasta que tu ser interno te diga, ya, ahora sí te ha demostrado. Del resto, nada de nada. Porque contigo no se juega. Con la gente no se juega. Con respecto al amor, sobre todo al amor, no se juega. Entonces, esos sentimientos, jugar con tus sentimientos y que ahora vaya a venir como quien dice, como perro por su casa, a querer venir y hacer caída y mesa limpia. No, señora. No, señor. No, que se quede donde está entonces. Y tú le aplicarás esa
gran dosis de indiferencia. Y si es para no venir más, ya tú sabes que eso es como quien dice por forever and ever, esa indiferencia. Ahí tienes dos. Si ya no quieres más, es forever and ever. No, señor, porque ese tipo de personas, muchos, no muchos, algunos, yo diría, no voy a etiquetar a todo el mundo. Con un poquitico que tú le dejas así de apertura, se agarran de una vez por ahí, se van. ¿Entiendes? Un poquitico que tú le abras la puerta, empujan y quieren entrar de una vez. Y entonces ahí te vas a quedar como quien dice, sin poder hacer nada. Y vuelvo y repito, se te va a ir, este problema se te va a ir de las manos, ¿entiendes? No lo vas a poder controlar. Entonces, eso es lo que pasa. Mucha gente de verdad le da como, yo siento aquí, para algunos, no será para todos, pero porque siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero yo siento a veces como que hay gente que le da como miedo tener que tomar una iniciativa de indiferencia porque piensa que ya la persona ya no va a venir más y ya no va a insistir más. Es que si yo le aplico mucha indiferencia, entonces a lo mejor yo quiero que venga, pero si le aplico la indiferencia, entonces ya esta persona no va a volver y va a desistir. Ahí te está dando la respuesta. Si desiste, si ya no quiere más, es porque no quiere más. Es porque de verdad lo que quería era como un caprichito y volver a ver qué conseguía a su zonita de confort para levantar y meter las nalgas ahí tranquilito y calientico, más nada. ¿Entiendes? Para uno querer algo tiene que lucharlo y más si ha tenido la culpa, si se ha ido o ha tenido la culpa de todo, de que se haya roto todo esto. Entonces hay que luchar para volver otra vez a hacer y levantar esas piedras, levantar ese castillo otra vez, esa torre que se derrumbó. Eso no es tan fácil. O sea, que tú vas a hacer todo. Esa persona no va a hacer sino entrar. De broma si no la traen así como quien dice cargada hasta donde tú estás. ¿Ah? No, señor, no des papaya. Ponte siempre en el primer lugar. Siempre tú en el primer lugar. Oye bien, no des papaya. O sea, no se lo hagas fácil. Así, si fueras tú el que hubiera hecho eso, a ti, yo diría, esa persona que no te lo haga fácil, porque no sea, para que no seas tan cómodo, tan cómoda. Pero si te lo hicieron a ti, pues entonces a esa persona le toca. Es a quien le toque. ¿Me comprendes? Y hay alguien que me preguntó por allí en uno de los videos que cómo hacía para vengarse de esa persona o para que le caiga la justicia o el karma, qué sé yo. Nadie tiene derecho a darle un karma a nadie. No somos nosotros quien tenemos que dar ese karma. Ese karma lo tiene que dar la justicia divina. Y la de justicia divina es la justicia divina. No somos nosotros quienes para dar o poner justicia. Lo único que sí es que tú tienes que tener tu arma, esa arma para cuidarte, como digo, un arma, un escudo que es la indiferencia. Eso ayuda. Eso al más pintado le hace temblar. Sí, señor, una indiferencia. Y vuelvo y te repito, esa persona no le interesa, no le va ni le viene y le sabe a cualquier cosa tu indiferencia. Entonces, ¿qué estás esperando? Ya tienes que darte cuenta que te está dando una respuesta, que te está diciendo definitivamente, por aquí no es. Es que todo compagina. Lo que pasa es que tenemos que estar bien lúcidos, bien pendientes, bien claros, para saber las reacciones de las demás personas, la reacción de la persona, pues vamos a decirlo así. Si esa persona de verdad se ve que completamente no le importa si le haces indiferencia o no, y no se presenta, o no esto, o no aquello, le da lo mismo. Entonces, es que tu amor le da lo mismo. O sea, no le importas. Así de sencillo, no le importas. ¿Qué vas a estar tú esperando a una persona, a un ser que no tiene, no tiene ni la remota, ni una remota, digamos,
idea de venir a donde tú estás, ni piensa hacerlo. ¿Para qué tú te vas a desgastar de esa manera? ¿Entiendes? Ahora, si esa persona empieza a regresar y tú la ves que está regresando y te interesa, vuelvo y repito, aplícasela como se la tienes que aplicar. No te tiemble el pulso. Dale como debe ser para que respete. Hasta donde depende de cómo haya sido la relación, por supuesto. Pero dale, como quien dice, de su propia medicina. Esa indiferencia es lo mejor que hay. Y vas a ver cómo reacciona. Vas a ver cómo esa persona va a reaccionar. Si te está buscando, si está viniendo. Ahora, si no te está buscando, no te está viniendo, tú no puedes ir a presentarte y decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar indiferencia. No lo podrías hacer. Es si esa persona viene, si reacciona, si quiere venir, como dice acá, tu indiferencia le duele mucho y no sabe cómo hacerte reaccionar. Eso es para unas condiciones normales, cuando la persona quiere volver. Si no quiere volver, tú de todas maneras aplicas esa indiferencia como quien dice para toda la vida, para con esa persona, para toda la vida, porque no quiere volver. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a obligarle? No, para nada. Aunque le pongas las 20.000 indiferencias. Si no quiere volver, no quiere volver. Pero hay dos tipos de vueltas. La vuelta de aquella persona que igual es, que no, sabes que no te conviene y que quiere igual volver y ya tú sabes que no puede ser, que de verdad te desgasta. Sabes que hay una indiferencia que se la tienes que aplicar como quien dice para toda la vida. Hay el otro caso en que sí hay posibilidades de una vuelta, pero tú necesitas enseñarle un poco a esta persona a que respete. Le aplicas la indiferencia hasta que tú veas que realmente esa persona ha luchado de todas por conseguir nuevamente tu amor. No sé si me expliqué, yo espero que me haya explicado bien con todo esto. Cualquier cosa al comentario que me hagan me parece formidable, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo, no sin antes decirte las 3 cartas de consejo o advertencia que pueden haber para ti, ¿de acuerdo? Con respecto a esto. Yo sé que más de uno le va a pegar esto, le va a resonar esto, la indiferencia que le duele mucho. Eso, yo sé que más de uno está aplicando eso o más de uno le va a tocar aplicarla. Vamos a ver, consejo o advertencia. Mira pues, aquí está el mago. Claro que sí. Esta persona, ¿por qué hay que aplicarle esta? Porque sencillamente son personas que quizás te ilusionaron, te hicieron ver algo y resulta que siempre no. A esas personas hay que enseñarles. Vamos a ver, otra carta. Mira, aquí está el ermitaño. Aquí es donde tú dices, yo hago mi trabajo y me acuesto a dormir. Cría fama, como que dice, y acuéstate a dormir. Le zumbo esa indiferencia y me aparto. Le dejo eso ahí plantado y esa persona que patalee, que luche y que luche por esa relación. Yo no voy a mover un dedo. Y la tercera carta, son 2 advertencias que te han dado, ¿ah? Sí, señor. Y vamos a ver una tercera carta. Mira, pues, siempre que yo saco la última carta de lo que sea y me sale la emperatriz derecha, yo digo que esto es un éxito absoluto. Y déjame decirte que si tú estás ahorita en este plan, es lo mejor que podrías hacer, el mejor consejo que te puede dar a ti tu ser interno. Tu indiferencia le duele mucho y no sabe cómo hacerte reaccionar. Así que yo diría que sería un éxito total. Si lo sabes hacer, sería un éxito total, tanto para ti como para la relación en sí. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo pues en un próximo video. Espero cualquier cosa, cualquier comentario. Sí me gustaría pues invitarles a que se suscriban al canal, que les den un like y que compartan el video. Nos estamos viendo pues. Bye bye.